Bendiciones a todos en este día especial que el Señor ha colocado en nuestra vida para poder seguir aprendiendo cada vez más de su palabra, de su verdad, poder seguir avanzando de acuerdo a lo que Él ha establecido en la Escritura, lo que Él ha establecido directamente en lo que es la obediencia a las instrucciones del Padre Eterno. Hoy le damos la gloria al Padre Celestial después de este tiempo en la cual tuvimos de adoración para entrar en este estudio. Vamos a entrar en un tiempo de oración para darle la gloria y honra a nuestro Padre eterno. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu comprensión. Gracias por tu alabanza. Bendito es tu nombre, Padre eterno. Nuestra alma te exalta, te bendice, te glorifica, Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas cada día, Padre, de acercarnos delante de ti, a través que tú colocas en nosotros un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Ayúdanos a seguir avanzando de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a las instrucciones santas que tú has entregado en nuestra vida, Señor. Colocamos en tus manos, Señor Padre amado, que seas tú tomando control de nuestro país, tomando control, Señor Padre amado, de la vida del señor presidente Iván Duque, de sus hijos, de su esposa, de su señora madre. Quien dice, Señor, dale sabiduría, dale decisiones correctas delante de tu presencia, Señor. Ayúdale a sus equipos de ministros, Señor, Padre amado, para que trabajen en pro del beneficio del país. Te pedimos por cada congresista, Señor, para que seas tú tomando control de su vida, orientándolo a tu verdad, que puedan seguir trabajando con honradez, con respeto, Señor, Padre amado, de acuerdo a tu presencia, Señor. Gracias por cada alcalde, por cada gobernador de este país que tú nos has entregado, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Bendito es tu nombre, Padre eterno. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu bondad, tu compasión, Padre eterno, tu piedad en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos reunirnos. Oramos por el departamento de Bolívar, por sus autoridades. Oramos por la ciudad de Cartagena, por sus autoridades respectivas, Señor, para tu gloria, Señor Padre amado. Colocamos en tus manos, Señor, esta enseñanza. Colocamos en tus manos cada persona que nos va a escuchar, Señor, en este y en los demás estudios que hacemos desde la congregación Sion, Señor. En este momento, mi vida y la vida de mis hermanos, Señor, que seas tú guiándonos a través de tu Ruach HaKodesh, de tu santa y bendita presencia. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Bueno, amados, bendiciones a todos después del tiempo de adoración que hemos tenido. Le damos la gloria al Padre Celestial para que nos siga orientando de acuerdo a la luz de su palabra, nos siga guiando para poder seguir aprendiendo cada día más de él. Hoy un tema, como siempre, un tema interesante. Vamos a estar hablando del nacimiento de Sansón, o como es en el nombre hebreo, Shimshon. Vamos a estar haciendo un estudio al respecto con varias fuentes o referencias bibliográficas para sustentar o argumentar este capítulo, que es el capítulo 13 del libro de Jueces. El libro de Jueces. Entonces, vamos a darle la gloria, como siempre, al Padre Eterno. Vamos a compartirle pantalla a todos ustedes para poder proyectar la diapositiva respectiva. Ahí está comenzando a proyectarse la diapositiva de la enseñanza que tenemos hoy sobre el nacimiento de Sansón. ¿Okay? El nacimiento de Sansón. Ahí lo tenemos. Entonces, el nacimiento de Sansón, o Shimshon, como se dice en hebreo, Shimshon. ¿Okay? Vamos a estar ahí analizando
cada uno de la enseñanza, cada uno de los aspectos fundamentales que podemos trabajar en lo que es el libro de Jueces, en el capítulo 13. De Jueces, capítulo 13. ¿Okay? Bien, vamos. Ok, ahí lo ven claramente. Jueces, capítulo 13. Vamos a empezar con la lectura. Dice la hermosa palabra del Eterno, del nombre poderoso de Yeshua. Jueces 1, del 1 al 5, en la versión de la Biblia textual, tercera edición. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai, y Adonai los entregó en poder de los filisteos 40 años. Hubo entonces un hombre de Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido descendencia. Pero el ángel de Adonai se apareció en aquella mujer y le dijo, he aquí que eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni licor fuerte, dice la escritura, ni comas cosa inmunda, porque aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo de Elohim desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Y amén. Oremos por esta palabra nuevamente. Señor, gracias. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta separar el alma del espíritu, llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea que influya tu instrucción, tu Torah, en este momento, Señor, en tu día santo, Señor, para que sea tú siendo hablando a nuestra vida, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Nuevamente, amado, Shabbat Shalom, bendiciones a todos. Estuvimos un tiempo de adoración y entramos entonces a la enseñanza de la escritura, a la enseñanza de la palabra. Bien, vamos a ver algunos datos interesantes, datos generales del libro de Jueces. Se dice que el autor es un autor desconocido. El autor es un autor desconocido. La fecha en la cual fue entregado, o por lo menos se data el libro de los Jueces entre 1050 y 1000 antes del Mesías. Los temas que trata este libro son la apostasía, la opresión, el arrepentimiento, la liberación. Palabras claves: hicieron lo malo. Es algo que se reitera muchísimo en este libro. Realmente ustedes se dan cuenta de todo lo que venía sucediendo realmente en el pueblo de Israel. Digamos, aspectos preliminares de lo que van a levantarse cada uno de los profetas, más uno de los últimos jueces, y a la vez uno de los primeros profetas es Shmuel o Samuel. La palabra clamaron, liberado, juzgó, el Espíritu del Señor son las palabras claves de este libro. El autor del libro de Jueces es desconocido realmente. El Talmud babilónico lo atribuía a Samuel. ¿Okay? Según el Talmud babilónico dice que es el profeta Samuel fue el que escribió el libro de Jueces. Lógicamente para nosotros es un autor desconocido. Sin embargo, tenemos ahí ese punto de referencia. Puede que este haya redactado porciones del libro porque se sabe que Samuel era escritor. Está en el primer libro de Samuel 10:25, que era el que redactaba. El inspirado autor seleccionó cuidadosamente testimonios orales y escritos para ofrecernos una historia de Israel con implicaciones teológicas. Bien, ahí voy a ubicar mejor este punto de la. Bien, la fecha, el libro de Jueces cubre el periodo transcurrido entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía. En ese lapso de tiempo
Muere Josué hasta, hijo de Nun, hasta el momento en que se instala la monarquía como un sistema de gobierno, es que todavía lógicamente en algunos países saben que es vigente, donde aparece la figura de un rey, y en el caso hoy en día, en el pleno siglo XXI, tenemos lo que es un primer ministro que ejerce como funciones presidenciales, ¿no? Lógicamente había la figura muy parecida de este sistema de gobierno, aún desde la época de la antigüedad. En el lazo de ese tiempo, entre José y la monarquía aparecen lo que son los jueces. No se conoce la fecha exacta de su composición, sin embargo, la evidencia interna indica que fue escrito en los primeros años de la monarquía tras la coronación de Saúl. ¿Ok? La coronación de Saúl, pero antes de la conquista de Jerusalén por David, entre los años 1050 y 1000 antes del Mesías. Esta fecha se apoya en dos datos. Primero, las palabras: en aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Que tenés capítulo 16, fueron escritas en un periodo en que Israel ya tenía un rey. Es decir, como dicen, en aquellos días no había rey en Israel, entonces quien está escribiendo está en un periodo donde ya hay rey. ¿Okay? La declaración que el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy apunta y hacia un periodo anterior a la conquista de la ciudad por David. Es decir, por eso se interpreta que este libro de los jueces pudo haber sido iniciando o en el periodo del gobierno del primer rey de Israel, que fue Saúl. Importante siempre conocer el hecho histórico. Importante es conocer siempre lo que es la parte del trasfondo de las cosas para poder hacer un análisis lo más cercano y lo más real. Siempre le he dicho y lógicamente es una cuestión que a mí me toca aplicar mucho a nivel universitario, lo que son alrededor de, por lo menos en el caso investigativo, de 10 y 11 referencias bibliográficas al respecto. Uno comienza con una y después va haciendo la ampliación de las referencias bibliográficas. Y esas referencias bibliográficas se tienen muchas veces no que hacer de una sola línea porque no va a haber mucho desarrollo de pensamiento crítico, sino que tiene muchas veces que hay referencias que es posible que sean opuestas para tratar de buscar confrontar lógicamente lo que una con otra y mirar un aspecto histórico interesante. En el ejercicio mismo del pensamiento crítico que uno debe desarrollar, dice primeramente algunos investigadores que uno debe confrontar su propia creencia para de alguna manera hacer un proceso crítico o de reafirmar lo que ya se sabe o de corregir lo que de alguna manera se tenía. En ese periodo, el mismo apóstol Juan dice probar los espíritus. Eso quiere decir confrontar lo que tú crees, confrontar las cosas, sopesar las cosas. Y hay un ejercicio lógicamente investigativo que debe ser muy cuidadoso, muy detallado y precisamente esto es importante por eso. La costumbre normal es que hay un autor desconocido del libro, pero hay una referencia bibliográfica del Talmud de Babilonia donde se le atribuye a Samuel, que pudo haber sido que haya escrito este libro como tal. Ya tenemos una claridad, de acuerdo a algunas apreciaciones, según lo que dice la escritura, que el autor que comienza a redactar todo esto que ocurrió en la época de los jueces, en el momento que comienza a ser redactado, ya existía un primer rey de Israel y que fue antes de lo que podía haber la coronación del rey David. Entonces, esto es muy interesante porque después, si uno quiere hacer un análisis mucho más profundo, puede ver cuáles eran las condiciones económicas, sociales, de pronto con la cosmovisión que se veía en ese momento. Estos son temas muy, muy interesantes. Para eso realmente es
es lo que es el Shabbat, ¿no? Hay personas que a veces de pronto van a las congregaciones aparentemente a buscar una palabra revelada, dice yo, del cielo, pero sin ningún fundamento bíblico. Y cuando se enseña todos estos aspectos desde la congregación, pues lógicamente se le confronta la creencia que tenía, porque pensaba que la forma de ir a la iglesia era solamente cuando de pronto iba a la congregación y de pronto el ministro comenzaba a hacer algún tipo de gritería o cosas así, pero se perdía la esencia de lo que era la enseñanza. Más ustedes van y van al primer siglo o los primeros años de esta era común, se dan cuenta que el Señor se sentaba, dice, se sentaban en la cátedra de Moisés. Eso implica que había un estudio con toda la ley para que el pueblo se apropiara del conocimiento de las instrucciones bíblicas de la Torá. Y esa es una cuestión que se ha venido perdiendo mucho tiempo. Es más, muchas de las congregaciones de diferentes líneas que se dedican realmente a enseñar tienden a ser criticadas por aquellas personas donde no se han acostumbrado a enseñar, sino que aparentemente a buscar, dicen ellos, una palabra revelada, pero revelada que no está en la Biblia. Es algo muy peligroso. El trasfondo, el libro de Jueces, cubre un caótico periodo, ahí está, en la historia de Israel, entre los años 1380 y 1050. Recuerden que se coloca así de esa manera porque los años van disminuyendo antes de la era común, antes del Mesías. ¿Ok? Bajo el liderazgo de Josué, Israel había conquistado y ocupado en líneas generales la tierra de Canaán, pero extensas áreas no habían pasado aún a manos de las tribus individuales. Israel hizo lo malo continuamente ante los ojos del Señor. Es decir, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, dice a muchos de los textos, lo que bien le parecía. Esto es algo que se puede estar dando en este tiempo y se puede estar dando en nuestras propias congregaciones y ahí tenemos que involucrarnos nosotros. Nosotros no tenemos por qué hablar en las congregaciones lo que a mí bien me parece o lo que me parece correcto a mí. No, a mí me tiene que hablar lo que es correcto para la escritura, para el Señor, o por lo menos lo que yo interpreto que es correcto delante del Padre eterno. Eso es fundamental, porque de alguna manera a veces nosotros hay expresiones que uno puede decir de pronto por nuestro propio orgullo. No es que a mí me está funcionando, es que a mí me funciona así. La pregunta es, ¿así fue como el Señor lo estableció? Porque aquí dice la Escritura, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como son más altos el cielo que la tierra, más altos son mis pensamientos que tus pensamientos. Eso nos da a entender y ahí el Señor nos quebranta fuertemente, amados, es que no podemos hacer lo que a mí me parece, debemos hacer lo que la Escritura está establecido. No, a mí me parece que hoy en día es más factible que el día de reposo sea el domingo porque todo el mundo descansa el domingo. Sí, pero eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice la Escritura. Entonces, a veces, cuando lo que se hace es incorrecto, es decir, hay un pensamiento incorrecto, pero todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace para la ley mundana, inclusive hasta la ley comercial. Eso que todo el mundo repite se vuelve ley, pero ley para el hombre. Pero en la escritura no. Si todo el mundo hace algo que no está en la escritura, aunque todo el mundo lo haga y no está en la escritura, sigue siendo incorrecto. Ya sigue siendo incorrecto, pero la gente tiende a jalonar más a donde está el mayor número de personas. Entonces, y sucedió que aún con los mismos espías, digamos de esa manera, que habían dos espías que daban un parte positivo delante de la palabra del Señor y habían 10 que daban un parte negativo, donde normalmente tiende la gente a lo que es común y no a lo que dice la Escritura. Por eso cuando uno entra en un camino que tiende muchas veces a ir en contra vía de la mayoría de los demás, no por
no por rebeldía, no por orgullo, sino porque uno descubre que no es así, tiende a ser más complicado. A mí me decía por ahí un comentario muy irónico que me hizo un ministro, me decía, ¿y a usted quién le va a creer eso? Yo le dije, Dios colocará a las personas que vean que la escritura dice eso. A mí, que no me crean, pero que le crean a la escritura. ¿Ya? Porque yo no puedo predicar o enseñar lo que el común de la gente dice para agradarle a la gente, sino predicar lo que dice la escritura, aun cuando lo que esté diciendo la gran mayoría no lo esté aplicando. Por eso es muy complejo muchas veces cuando uno viene de pronto de cierto adoctrinamiento y escucha algo diferente, parece que y es normal, le rechinar a las cosas y tiende automáticamente a rechazarlo, pero lo rechaza uno es por el adoctrinamiento que uno trae. Lo triste que dice es que el Espíritu Santo, apenas que yo escuché eso, lo rechacé, pero no saben que no es el Espíritu Santo, sino que cuando tú traes un concepto ya en tu mente adoctrinado, cuando tú escuchas algo diferente, la primera reacción natural es que tú lo rechaces. Tú lo rechazas, porque uno no puede rechazar, el Espíritu Santo no puede rechazar algo que está en la Escritura. Lo que el cuerpo mismo, tu adoctrinamiento rechaza a escuchar algo diferente. Pero como la gente tiende a siempre a justificarse, ya sea en este caso, con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu de Santidad, piensa y no discierne que es más su adoctrinamiento que es rechazado y no, lógicamente, lo que es el Espíritu Santo como tal. Entonces dice, sirviendo deliberadamente a dioses ajenos, el pueblo de Israel rompió su pacto con el Señor. En consecuencia, Dios lo entregó en manos de varios opresores cada vez que el pueblo clamó al Señor. Él levantó fielmente un juez que trajo la libertad a su pueblo. Estos jueces que el Señor escogió y ungió con su espíritu eran líderes civiles y militares. El libro de los jueces no solo ofrece una visión retrospectiva de la conquista de Canaán por Josué y describe las condiciones de esa región bajo el periodo de los jueces, sino que anticipa el establecimiento de la monarquía en Israel. Entonces, esto es muy importante. No estamos haciendo un estudio del libro de jueces, pero estamos tratando de ubicarlo en el contexto para entrar lo que es al capítulo 13. Pero hay unos punticos aquí todavía adicionales que quiero manejar, el propósito mismo. El propósito del libro de jueces es triple: histórico, teológico y espiritual. Eso es importante manejarlo. O sea, nosotros no podemos, en cierta medida, abrir la Biblia y a veces ni siquiera leerla, sino como a decir frases sueltas, aparentemente guiados por algo espiritual, pero que no tenga sustento en el libro. Es como si yo les estoy enseñando a ustedes economía y no tengo referencias económicas para enseñarles las cosas, sino que simplemente comienzo a hablar desde lo subjetivo. Ahora bien, entendemos nosotros que el nivel de subjetividad siempre está dentro de cada ser humano. O sea, aún yo mismo que le estoy predicando a ustedes o le estoy enseñando, yo tengo un nivel de subjetividad. O sea, ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie en esta tierra, tiene 100% de objetividad en lo que se manifiesta. Porque tenemos nosotros a tener ciertas inclinaciones que intentamos evitarlas del raciocinio, pero lógicamente siempre habrá algún concepto muy amarrado, muy ligado. Por eso siempre somos conscientes, por los estudios que uno ha realizado, de que ahí siempre va a haber un nivel de subjetividad. Intentamos que ese nivel de subjetividad cada vez sea minimizado a través de un análisis objetivo del estudio bíblico. Y ese estudio bíblico implica a nosotros complementar con otros libros que puedan narrar la historia que se daba en ese momento. Entonces, en la Biblia la Torá es la palabra del Eterno, la palabra del Señor,
Y esa palabra del Señor es tan real que está inmersa en muchos aspectos históricos que no deberían ser de alguna manera negados por nosotros, porque si nosotros negamos los aspectos históricos de la Biblia, entonces convertimos a la Biblia en algo que no está dado. La Biblia es un libro que marca la historia, porque vemos lugares que aparecen en cualquier libro de historia, personajes que son reiterados y mismo por la ciencia y por la historia. Lógicamente hay una ciencia teológica porque está narrando la operatividad de nuestro amado Adonai sobre su pueblo escogido, y lógicamente hay aspectos espirituales. En lo histórico, el libro describe los acontecimientos ocurridos en un periodo específico de la historia de Israel y proporciona un vínculo entre la conquista de Canaán y la monarquía. En cierta medida, si usted toma, por ejemplo, un libro de historia de Colombia completo y un libro de la Constitución de Colombia y lo mezclan, le va a dar algo muy parecido a lo que nosotros estamos recibiendo. O sea, tenemos la Biblia donde narra hechos históricos de un pueblo escogido por el Señor y la intervención de la elección de Adonai para con su pueblo. Y esa intervención la manifiesta también a través de unas instrucciones. Entonces, si nos damos cuenta, es como si hubiera un libro completo de instrucciones, como si fuera la constitución del pueblo de Israel, más los hechos históricos que desde su fundación hasta, digamos, hasta el tiempo en la cual de Apocalipsis, de ahí, lógicamente, se seguirán narrando hechos históricos que sucedieron en lo que es la parte de Israel. Entonces, si se dan cuenta, es algo muy enriquecedor. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la escritura tiene que verse mucho más allá que un libro religioso. Es un libro que marca la historia del pueblo escogido del Señor y la intervención del Padre, lógicamente, por resguardar a su pueblo y por mantenerlo. Y que todavía esa historia continúa con la elección de recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel en los 4 puntos cardinales. La historia continúa. Entonces vemos que el libro describe los acontecimientos ocurridos en un periodo específico de la historia de Israel y proporciona un vínculo entre la conquista de Canaán y la monarquía. En lo teológico destaca el principio establecido en la ley de que la obediencia trae consigo paz y vida. Esto es muy importante porque estamos en un tiempo donde se violenta mucho el concepto de ley. El concepto de ley se violenta. Por eso de pronto hay que tener mucho cuidado con esos conceptos que es anarquía, que se está levantando hoy. Hoy en día parece algo muy curioso. A veces tendemos mucho más a resaltar al rebelde que al obediente. Es algo muy curioso en ese sentido, ¿no? La gente hoy en día se identifica mucho más con aquellas personas que causan daño y rebeldía que con aquellos que de alguna manera tratan de causar obediencia o ir en un parámetro correcto. Por eso hay que estar siempre orientando a nuestros jóvenes. Si alguno de ustedes, por ejemplo, hace un canal de YouTube donde va a enseñar matemática, donde va a enseñar historia, va a enseñar sociales, va a enseñar administración, va a enseñar contabilidad, tenlo por seguro que le cuesta tener seguidores. Pero si usted crea un canal de YouTube donde no van a hablar nada que valga fundamento, en un ratico tiene 1 millón de seguidores. Uno se pregunta, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí o no? Los canales que enseñan historia, que enseñan contabilidad, que enseñan administración, le cuesta al profesional que se ha preparado, que se ha especializado, que la gente se siente a ver esos canales. Pero sin embargo, muchas personas tratan de ver algunos aspectos como hoy en día se llaman los influencers o de pronto algún tipo de otro tipo de personas que no hablan nada, sino que solamente están mostrando dónde están viajando, qué cadenas tienen, qué carros se compraron. Entonces tú lo ves completamente que tiene 1 millón, 2 millones de seguidores. Y el profesor de administración y el profesor de contabilidad que trata de enseñarle los principios contables, los principios bíblicos o los principios, por ejemplo, de pronto de historia, pues le cuesta llegar siquiera a 100 seguidores. Este es el tiempo de ahora.
El tiempo de ahora es un tiempo en el cual se ha perdido mucho la necesidad de prepararse, de fundamentarse, de poder seguir manejando inclusive la estructura de la misma Biblia. Si usted se da cuenta, de pronto si armamos un video de YouTube donde dice revelación de Dios mostrado al pastor Jorge en sueño, tenlo por seguro que rapidito tenemos 1500 vistas, 2300 vistas, 1.000.000 de vistas, porque hay una revelación en ese, del pastor Jorge por eso. Hasta el pastor Jorge está dando fechas puntuales, pero cuando dice enseñanza del libro tal, tenlo por seguro que la gente lo ve desapercibido y ni le prestará atención. Por eso hoy en día hay muchas personas que han optado por colocarle unos títulos, aunque no tengan mucho que ver el video, atrayente, para que por lo menos la gente se acerque a ver, aunque después comente que, oye, pero lo que tú escribiste en ese título no tiene nada que ver con lo que estaba enseñando, que precisamente era para que por lo menos te detuvieras a verlo, porque si no se coloca como un título rimbombante, de pronto nunca te van a escuchar el video. Estamos en este tiempo. Entonces, este tiempo tenemos que nuevamente alinearnos a que tenemos que ser un pueblo que se pueda sujetar primeramente a la palabra, a la ética, al orden, a lo que está establecido como orden, como principio correcto, y seguramente rechazar a aquellos que no es correcto de pronto en ese ámbito. Por eso a mí me ayuda mucho estar con usted, me ayuda mucho inclusive la parte de la junta administrativa, porque ya hay momentos que me pueden decir, Rodo, pastor, esto hay que hacerlo así, esto no es así, ¿ya? Y eso lógicamente ayuda. Y cada persona a nosotros nos ayuda, porque hay momentos que nuestro alma, nuestro cuerpo, nuestra inclinación muchas veces hacia el mal, tiende muchas veces a violentar algún principio, y para eso hay hermanos en la fe que dicen, no, pero es así, esto es correcto, porque lo correcto es correcto independientemente de lo que, de la persona que lo pueda ejercer, o lo incorrecto independiente de la persona. Entonces, si un pastor actúa correctamente, uno dice, actuó correctamente. Si el mismo pastor actúa incorrectamente, pastor, usted actuó incorrectamente, independiente, y es la misma persona que podemos nosotros actuar de dos maneras. Entonces, la desobediencia de Israel a la autoridad del Señor era Israel, hizo lo incorrecto, necesitaba disciplina. Era Israel, obedeció, le iba a llegar la bendición. O sea, se da cuenta que aquí el plano va más allá de pronto es de la forma, de la condición, de lo que practiquemos. Está por encima de eso, la misma ley, los mismos principios, está por encima de los mismos nombres como tal. Esto es realmente maravilloso, porque aquí lo que es fundamental es el Señor y su palabra. A nosotros solamente nos toca obedecerla y caminar o intentar y esforzarnos con la ayuda de su Ruach HaKodesh, caminar en esa voluntad. Amén. Entonces, la desobediencia de Israel a la autoridad del Señor en tiempo del inspirado liderazgo de los jueces dio lugar a la apostasía y a la anarquía. Aquí vemos ese concepto, que es un concepto un poquito peligroso y que de alguna manera nosotros muchas veces de pronto no lo interpretamos de esta manera. Los actos buenos o malos traen unas consecuencias. Las consecuencias pueden ser buenas o malas. Por eso es importante seguir educando a nuestros hijos, porque hoy en día precisamente se está levantando eso. Una cosa es reclamar por un derecho que justamente se tiene. Otra cosa también poder actuar con nuestros deberes, pero también nosotros tenemos que desde nuestros hogares enseñar a nuestros hijos lo que se representa realmente una autoridad y la autoridad desde el mismo hogar. Cuando el niño se levanta respetando a sus padres, se levantará respetando a sus profesores, se levantará respetando a sus superiores, se levantará respetando así sucesivamente. Pero cuando el niño se levanta con irrespeto desde sus padres, seguirá en esa misma línea de irrespeto ante cualquier que vea como autoridad. Y eso es lo que tenemos que mirar, que es peligroso. Los jueces es un periodo completamente duro, un periodo también en el tema de los conectados los reyes, donde el Señor una y otra vez mandaba para que entrara en obediencia.
Entonces, lo cual demostró la necesidad de que una monarquía permanente, centralizada y hereditaria gobernara al pueblo de Israel. En lo espiritual, el libro muestra la fidelidad del Señor a las promesas de su pacto. Cada vez que el pueblo se arrepentía y se apartaba del mal, el Señor lo perdonaba y levantaba líderes llenos del poder de su espíritu para liberarlos de sus opresores. Entonces vemos ya estos aspectos que son muy, muy importantes. Bien, la aplicación personal, ok, dentro de la aplicación personal, el libro de los jueces ilustra las desastrosas consecuencias de apartarse de Elohim, de Adonai, adoptando prácticas idólatras. El pecado separa de Adonai. El Señor requiere consagración de parte de su pueblo. Cuando cometemos pecado, el Señor nos reprende en su amor hasta que volvemos ante su presencia completamente arrepentidos. Cuando clamamos a Él, el Señor responde fielmente, nos perdona, nos libera y restablece la comunión con nosotros. El Señor es nuestro juez, nuestro libertador, es capaz de hacer cosas imposibles, lo mismo que designó libertador y lo llenó con el poder de su espíritu, es capaz de ungirnos con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, y usarnos para liberar a aquellos que están atados por el pecado y la desesperación. El Señor responde al llanto de un corazón arrepentido, el fiel y su amor es constante. Uno va a ver precisamente aquí ya entramos en la parte de aplicación de que todos estos textos tenemos que nosotros también, además de la parte histórica, de la parte teológica, también involucrar y se involucra en la parte teológica la aplicación que tiene hoy para mi vida. Y esa aplicación muchas veces nos confronta, realmente nos confronta y nos incomoda en muchos aspectos. Y tenemos que regresar, lógicamente, esos cimientos de la palabra, de que nosotros como creyentes nos identifiquemos en todo, en la forma de nuestro trabajo, en la puntualidad de nuestros informes, en la forma como desempeñamos nuestros estudios, en la manera de nuestras apreciaciones, en las decisiones que tomamos. O sea, el ser creyente implica muchas cosas. Y seguramente en alguno de esos aspectos, tenlo por seguro, tendemos a fallar, en la cual, lógicamente, perdemos la perspectiva de que muchas veces somos creyentes. Todos somos buenos en un área, pero a veces decidimos incorrectamente en la otra. Y con toda sinceridad le digo, eso nos pasa a todos. Me pasa a mí. Hay momentos que siento que estoy ahí, pero hay momentos que de pronto cualquier decisión o cualquier apreciación o cualquier reacción no es la reacción más favorable hacia uno como creyente. Y eso es una lucha que precisamente tenemos todo. Y le mandé un texto bíblico en Romanos 7, creo que 22, ahí precisamente lo dice, la ley de Dios es buena, pero yo muchas veces mi inclinación hacia el pecado, hacia el mal, es la lucha que yo tengo. Ahora bien, en todo esto que vemos, en el capítulo 13, siempre el Señor está sacando a alguien que llena de esperanza a un pueblo que está lógicamente desorientado. Y por eso ustedes se dan cuenta que desde el momento que él llama a Abraham, llama a Jacob, llama a Isaac, después va lógicamente llamando a Moisés, después queda Josué, y así sucesivamente viene el periodo de los jueces. Siempre hay una persona, un remanente que el pueblo utiliza para que se venga al arrepentimiento, se venga a Teshuvá. Entonces, siempre hay hasta llegar el momento culminante que es la manifestación visible del mismo Padre Eterno a través de nuestro Salvador Yeshua. Y sabemos que fue por los méritos de Él en la cual se reafirma nuestra salvación. Ahí llega, y por eso usted va a encontrar que muchos de estos personajes, algunos lo llaman que son tipología del Mesías, o como dicen muchos, tipología de Cristo, porque va apuntando hasta aquel que lógicamente que es el perfecto, que es el perfecto. Entonces ahí lógicamente es perfecto. ¿Por qué? Porque es la manifestación misma visible del Padre. O sea, Yeshua lógicamente es el Omer Reshit de lo que es lógicamente ese primogénito, pero es la esencia que sale, no desde el concepto
que uno tiene de lo que es primero y viene segundo, etcétera, sino la esencia misma, lo mejor del Padre como manifestado a nuestra vida, y a través de él venimos nosotros en salvación. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, dice, volvieron a hacer lo malo ante los hijos de Adonai, y Adonai los entregó en poder de los filisteos 40 años. 40 años con los filisteos. Hubo entonces un hombre de Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido descendencia, pero el ángel de Adonai se apareció a aquella mujer y le dijo, he aquí que eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Miren que algo muy impresionante. Vemos que ahí también se aparece un malaj de Adonai, el ángel del Señor, así como también se apareció un ángel a María que le iba a anunciar el nacimiento del Mesías. ¿Ok? Ahí hay un paralelo interesante. En este momento la condición, lógicamente, de esta familia era de esterilidad, y el Señor es que abre y cierra matriz y va a operar un milagro maravilloso y sobrenatural. Pero concebirás y darás a luz un hijo, pero ahora no bebas vino, ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque aquí concebirá y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo de Adonai, de Elohim, desde el vientre. Es decir, es apartado, ese voto nazareo en este caso es desde el nacimiento. No es un voto nazareo, te cuenta, como que hizo Pablo, donde también hay un voto nazareo que él determina ese voto nazareo, donde se comienza primero a rapar la cabeza. Entonces, el voto nazareo, aquí vemos que hay personas que nacen con el voto nazareo, eso es seleccionado desde el mismo vientre, y hay otros que determinan hacer ese voto nazareo delante del Señor. Entonces dice aquí, la mujer entonces, versículo 6, la mujer fue entonces y habló con su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, muy terrible. Y no le pregunté de dónde era, ni él me declaró su nombre. Solo me dijo, ve aquí, concibe y darás a luz un hijo, y no bebas ahora vino, ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo de Elohim, desde el vientre hasta el día de su muerte. Entonces Manoa imploró a Adonai y dijo, Señor mío, te ruego que venga de nuevo a nosotros aquel varón de Dios que enviaste y nos instruya qué haremos con el niño que ha de nacer. ¿Ok? Pidiendo instrucciones, lógicamente, y vemos la imagen. La palabra Shimshon, que es el nombre Sansón conocido a nivel occidental, significa poderoso como el sol. Poderoso como el sol. Shimshon aparece en el Tanakh como un juez fuerte y valiente que se dejó el pelo largo como Nazir, que como dice la palabra que vamos a aprender de la parte de Nazareo, y ganó batallas contra los filisteos. Ahí ven las referencias en la referencia bibliográfica. ¿Okay? Bien, continuamos entonces. Salomón, para conocer mucho algo de Salomón y ver que, porque la enseñanza implica la elección misma del padre hacia un hombre que va a ser instrumento con todas sus debilidades, con todas sus dificultades. Algunos dicen Salomón igual a pacífico, por lo menos en este caso, acá es lo que nosotros entendemos nosotros, es porque viene de una raíz muy parecida de lo que es directamente Sansón. Sansón significa en este caso poderoso como el sol, y Salomón es lógicamente pacífico. ¿Okay? Vamos a ver que eso después se narra. Aquí vamos a ver algo que es muy interesante, que es la estructura misma de lo que son los jueces, la estructura que son los jueces. En el orden que vienen trabajando, y esta imagen nos va a ayudar muchísimo. Algunos hablan que el tiempo de los jueces fue de 299 años, 299 años el tiempo de los jueces. Entonces vamos a hacer un recorrido aquí interesante de lo que se manifestó en la época de los jueces. Miren acá, tenemos a lo que es Otoniel, que era de la tribu de Judá. La descripción aquí vemos que Otoniel, hijo de Senai, luego de 8 años de opresión bajo el rey Cusán,
de Amram, Otoniel fue a la guerra y liberó a Israel. Duración de opresión, 8 años. Duración como juez, 40 años. Después vino Ahod, de la tribu de Benjamín. Aquí tenemos la duración de opresión, 18 años, 80 años como juez. Sangar, no aparece un registro de qué tribu era. Y hay un dato ahí desconocido, aunque aparece referencia a Jueces 3. Débora, que fue una juez, acompañaba el tema de lo que es Barak, Efraín y Neftalí, fueron 20 años de opresión, 40 años como jueces. Gedeón, de la tribu de Manasés, 7 años de opresión, 40 años como juez. Tola de Isaacar, 20 años como juez. Jair de Manasés, 22 años. Jefté de Manasés, 18 años. Tenemos Ibsán, Judá o Zabulón, esa duda, 7 años como juez. Elón de Zabulón, 7 años. Abdón, de la tribu de Efraín, 8 años. Sansón era de la tribu de Dan. Sansón era hijo de Manoa, nazareo con fuerza sobrenatural, ¿ok? Y destruyó un templo filisteo. La opresión fue de 40 años, como lo registra el libro. Durante 40 años estuvieron oprimidos por los filisteos y como juez fue de 20 años. Es un dato muy interesante. Hay algo que se manifiesta acá y tiene que ver con el voto nazareo. Es muy diferente decir de Nazaret. Había dos clases de nazareo, los que se ofrecían voluntariamente y aquellos a los que Dios nombraba. Los reglamentos que regían a los nazareos voluntarios se encuentran en el capítulo 6 del libro de Números, que también inclusive nosotros vimos en los 613 mandamientos, vimos también lo que era el tema del nazareato. Tanto los hombres como las mujeres podían hacer un voto especial a Adonai para vivir como nazareos durante un periodo de tiempo. Sin embargo, si un padre o esposo se enteraba del voto de su hija o de su esposa, podía anularlo en el caso de que lo desaprobara. Esto es muy importante saberlo, porque también inclusive hay unas diferencias que son respetuosas y que eso no debe implicar ningún tipo de discusión sobre la interpretación que se le hace sobre el uso de los subsidios también, ¿ok? Porque de pronto en el caso nazareo, uno puede decir, pero solamente yo conocía nazareo para el hombre como tal, ¿ok? Entonces ve que se presenta también un análisis interesante que uno puede escuchar diferentes partes con apreciaciones y que pueden ser interesantes y nos pueden inclusive edificar en ese sentido. Lo que hacía el voto de nazareato tenían 3 restricciones principales. Uno, no debían tomar ninguna bebida embriagante, tampoco debían comer ningún producto de la vid, tanto si estaba verde como maduro o seco, ni beber nada de su jugo, independientemente de que fuese mosto, estuviese ya fermentado o fuera vinagre. No debían cortarse el cabello de su cabeza, no debían tocar ningún cadáver, ni siquiera el de los parientes más cercanos, como padre, madre, hermano o hermana. Está en número 6 del 1 al 7. O sea, mira que el Señor escogió desde el vientre, desde antes inclusive a Shinshon, que es Sansón, y lo escogió desde el vientre para ejercer una función de juez. Usted sabe muy bien todo lo que sucedió en la vida de Sansón, que a su debido tiempo de pronto se estudiará. Y se ha estudiado realmente. Votos especiales. Las personas que hacían este voto especial tenían que vivir como nazareo, que significa la palabra dedicado o separado para Adonai, no para que los hombres le aplaudieran debido a una exhibición ostentosa de ascetismo fanático. Esto es muy interesante hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos que soportar muchas cosas. Hoy en día, inclusive en estos días, amados, como comentario, y abro ahí un paréntesis, estaba ahí revisando precisamente la Biblia
Biblia para todos, Biblia todo. Y hay dos informaciones interesantes que estaban ahí, que una precisamente el 12 de agosto sucedió, y precisamente una celebración que viene de algunos años, donde se levantan unos grupos de personas que practican el ateísmo para hacer señalamiento con un dedo en forma un poquito vulgar hacia el cielo para la negación misma de lo que es el movimiento hacia el creyente, ¿no? Como tal. Y la otra información que apareció precisamente ayer es como un padre de familia precisamente asesina a dos de sus pequeños niños, producto de las teorías de conspiración que hoy en día se mueve mucho digamos, en el mundo, porque él decía que sus hijos tenían el ADN de serpientes, porque el ADN de serpiente lo tenía la mamá y sus niños habían heredado ese ADN de serpiente. Se va donde están, hacia sus dos niños pequeños, y los asesinan. Eso fue en Estados Unidos. Entonces, aquí nos damos cuenta, amado, el gran nivel de responsabilidad que tenemos nosotros y que seguramente nos hemos equivocado hacia tomar ciertas fuentes de información y hacia causar cualquier tipo de impacto sin corroboración estadística o de investigación. Por eso es muy cuidadoso, y esta persona, este padre de familia, asesina a estos dos niños precisamente basado lógicamente, de un movimiento que se tiene su fundamento allá en Estados Unidos sobre la teoría conspiradora que él estaba manejando. Y él decía que él asesinó a sus dos niños para tratar de salvar gran parte del mundo. Entonces, tenemos que tener a veces mucho cuidado con la información que nosotros estamos suministrando. Realmente evaluar, meditar en lo que estoy haciendo, porque realmente puedo causar un impacto, y mucho más cuando tenemos un grupo de personas que nos están de pronto escuchando y que de alguna manera tienen cierto nivel de respeto o de creer en lo que se le informa. Entonces ahí es donde es un tiempo complejo, es un tiempo que tenemos que evaluar con análisis. De pronto no hace una descalificación completa enseguida, porque la verdad absoluta se llama Mashiach, realmente, Mashiach. Yo siempre he dicho que hoy el tema de independencia realmente es muy poco existe, ¿no? Es decir, que cada quien tiene una apreciación, una lectura de las cosas que hay que respetarlas, pero que, como le decía, de acuerdo a lo que uno estudia, todos tenemos un nivel de subjetividad en ese aspecto. Entonces hay que tener cuidadito con muchos análisis que se están haciendo hoy en día sobre temas que estamos viviendo. Entonces dice aquí la escritura, eh, por lo tanto, los requisitos, dice acá el diccionario, perdón, los requisitos impuestos a los nazareos tenían significado e importancia especial en la adoración a Adonai, al igual que ocurría en el caso del sumo sacerdote, que debido a su cargo santo no se permitía tocar ningún cadáver, ni siquiera el de sus parientes más cercanos. Así sucedía en el del nazareo. Al sumo sacerdote y a los sacerdotes también se les prohibía beber vino o licor embriagante cuando desempeñaban sus deberes sagrados delante de Adonai, debido a la seria responsabilidad de sus cargos. Eso está en Levíticos 10, del 8 al 11. Además, el nazareo debía resultar santo y dejar que le crecieran los mechones del pelo de la cabeza, lo que servía de señal distintiva para que todos pudieran reconocer rápidamente su nareato santo. Usted ven que algunos grupos religiosos hacen crecer también a los lados unos mechones, ¿no? Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se han cumplido todos los días de su apartamiento a Adonai. Será santo, dejará crecer su cabello. La misma palabra hebrea, nazir, que es la que aparece en muchas Biblias, por lo menos la Torá viviente, se usó con respecto a las vides no podadas durante el sábado sagrado y los años de jubileo. Entonces vemos, imagínate, toda esta serie de información que es interesante. Entonces, el Señor llama, lógicamente escoge a esta pareja, a Manoah, y
y a través de ellos van a ser un juez para Israel. Y utiliza un malach, un ángel del Señor para anunciar ese nacimiento de una esperanza. Y se dan cuenta que mucho sucede así, el mismo caso de Samuel, aún el mismo caso de José y María, cuando a María que se le presenta el ángel precisamente, en este caso igual, primeramente a la mujer, el mismo caso inclusive con Juan el Bautista, para identificarlo de esa manera. Entonces, el Señor haciendo una elección especial hacia alguien para el cumplimiento de traer al arrepentimiento a su pueblo. Hoy en día, a través de la búsqueda, del estudio de la palabra, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de llevar el mensaje de salvación. Dice en el versículo 9, hasta el versículo 16, dice, y ha Elohim. Esta expresión es muy importante realmente dentro de la estructura, porque la palabra Elohim no solamente, aquí está en mayúscula por la forma de la Biblia textual, pero normalmente en el hebreo no se utiliza mayúscula, las letras son iguales en todo el sentido, pero cuando va acompañado del término ha, es muy importante ese término porque hace referencia más específicamente al Elohim de Israel. ¿Ok? Al Elohim de Israel, ese término ha. Inclusive nuestro hermano José también, una de sus señoras también reiteró ese concepto de ha. Escuchó la voz de Manoah y el ángel de Dios aquí vino otra vez a la mujer, estando ella sentada en el campo, pero Manoah, su marido, no estaba con ella. Y la mujer se apresuró y corrió y le informó a su marido y le dijo, he aquí que se me ha aparecido el mismo hombre que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y fue tras su mujer, y llegando ante aquel varón le dijo, ¿eres tú el varón que habló a esta mujer? Y él dijo, yo soy. Y Manoah dijo, que se cumpla tu palabra, ¿cómo será el modo de vida del niño que se le ha de nacer? Es normal la pregunta. O sea, Manoah ve una responsabilidad enorme, como seguramente la vio José, la vio María, cuando el ángel le habla a José y ve que ellos van a tener una responsabilidad, imagínense, una responsabilidad grande, enorme. Eh, eh, También debió hacer la pregunta José al ángel, ¿no? ¿Y cómo será la vida del niño? Y que sea de hacer. Dice, y el ángel de Adonai respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No comerá nada que procederá de la vid, ni beberá vino ni licor fuerte, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le ordené. Entonces Manoah le dijo al ángel de Adonai, te debo permitirnos detenerte y preparar para ti un cabrito del rebaño. El ángel de Adonai respondió a Manoah, aunque me detuvieras, no comería de tu manjar. Pero si preparas holocausto, ofrécelo a Adonai. Y Manoah no sabía que era el ángel de Adonai. O sea, mira lo tremendo. No sabía que era el ángel de Adonai. Ya aquí, lógicamente, podemos hacer, lógicamente, otro análisis un poco más profundo de esa manifestación, de ese malach de Adonai, para ver hacia dónde está apuntando precisamente, así como se le presentó también a Abraham, ¿no es cierto? Esto es algo maravilloso, el Señor actuando, interviniendo sobre su pueblo, dirigiendo su pueblo. Imagínate la gran responsabilidad que tenía estos dos hombres, cuando inclusive si tú trasladas esto, de pronto aquellas personas que el Señor le ha permitido tener hijos, si usted traslada esto, o inclusive tener sobrino o tener nieto, imagínese que el Señor se le apareciera y qué nivel de responsabilidad tenemos para con nuestros hijos, con las hijas, de formarlos guiados para que guarden la Torah, para que guarden las instrucciones del Señor. Quizás seguramente a ti no se te apareció un ángel, pero tú entiendes la gran responsabilidad de tener un hijo, de tener un sobrino, una sobrina, de tener un nieto, una nieta, de que no es que lo dejes por ahí, sino que el hecho de esa maternidad, no solamente biológica, sino también la responsabilidad con las personas que están a tu alrededor, implica llevarlo y formarlo
para que no esté, lógicamente, dado al vino, y se levantan como personas que realmente conozcan del Señor. Amén. Bendito es el Padre. Así que tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, cada vez que tengas la posibilidad de tenerlos a tu lado, incúlcale la palabra. Para eso son también el inicio del Shabbat, para que podamos inculcar la palabra, para que ellos se sigan formando. Y la gran responsabilidad de nosotros como padres. No esperemos, sí, habrá un momento que cuando estemos nuevamente en el local de la congregación, habrá unos espacios para seguir formando a nuestros niños. Pero recuerden que la responsabilidad cae sobre los padres, sobre los tíos, sobre las tías, sobre las abuelas, para que ese niño, esa niña se levante como un hombre o una mujer temerosa del Eterno, con el conocimiento que guarde los mandamientos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos asumen ese compromiso delante del Señor? Ellos son nuestros primeros discípulos, amados. Entonces, ya nace esa esperanza maravillosa nace. Y dijo Manoah al ángel de Adonai, ¿cuál es tu nombre? Para que te honremos cuando se cumpla tu palabra. Y el ángel de Adonai respondió a Manoah, ¿por qué preguntas mi nombre si ves que es oculto? Miren que esta versión, la Biblia textual dice que es oculto en el versículo 18. En el versículo 18 dice claramente que es oculto. Sin embargo, en la Reina Valera dice que es admirable. ¿Ok? Que es admirable. Lógicamente, ahí tendríamos nosotros que como tratas un poquito más evangelístico, esto sábado en la mañana, ves que es muy diferente, más amable que es oculto, porque de pronto cuando uno dice admirable, uno se va a ir, lógicamente, a Isaías, admirable, consejero, príncipe de paz. ¿Ok? Entonces aquí vemos que esta Biblia textual dice que es oculto realmente. Dice la escritura, entonces Manoah tomó un cabrito de rebaño, es decir, como dice, no pregunto más. Así lo mismo cuando el Señor le preguntó a Moisés, ¿quién es? Y le digo, ¿cuál es tu nombre? Entonces le dice, yo soy el que soy. Realmente, de pronto uno dice, ¿algún nombre ahí? Es decir, como decir, o sea, confórmate con que tú tuviste pedido de que esté aquí hablándote, porque yo soy el que soy. ¿Ok? Yo soy el que soy. Entonces, queda lógicamente todavía un tema de pronto para algunos ocultos en ese sentido, porque no digo soy Pedro, Juan, Felipe, no, digo yo soy el que soy. Entonces, de ahí nace precisamente la estructura de que el nombre del Señor tiene que ver con el ser o con un soplo, con un aliento, y de ahí, lógicamente, por eso muchas congregaciones tienden de pronto mejor a decir Hashem, porque precisamente es yo soy el que soy, es algo que muchas veces tiende a ser oculto. Sin embargo, algunos argumentan que le ha sido manifestado el nombre de Yahvé. Entonces dice la escritura, entonces Manoah tomó un cabrito del rebaño y la ofrenda vegetal y lo sacrificó sobre la peña a Adonai, mientras Manoah y su mujer lo contemplaban, obró maravillosamente, porque sucedió que mientras la llama subía de sobre el altar hacia los cielos, también el ángel de Adonai ascendió juntamente con la llama del altar. Miren qué impacto sería eso. Esa llama seguramente podía ser impactante como aquella zarza ardiente que se le presentó a Moisés. Bendito es el Señor. Las diferentes manifestaciones del Eterno para nuestra vida. Al verlo, Manoah y su mujer cayeron en tierra sobre su rostro, y el ángel de Adonai no volvió más a mostrarse a Manoah ni a su mujer. Entonces Manoah comprendió que el ángel de Adonai, por lo cual Manoah comprendió que era el ángel de Adonai, por lo cual Manoah dijo a su mujer, sin duda moriremos, porque hemos visto a Elohim. Aquí ya es un impacto tremendo lo que nosotros podemos ver. Podemos nosotros preguntar, ¿era ese ángel realmente también Yeshua? El mismo Manoah dice, era Elohim. Ahí está
el apóstrofe de lo que debería llamarse Ha Elohim. Pero ¿por qué no lleva el Ha? Precisamente porque es parte de esa plenitud visible de lo que él está viendo ahí. Es ese Omer Reshit, que se hizo ya de alguna manera carne, ya en lo que es el primer siglo, pero que ya se había manifestado como una forma un poco visible, aunque todavía un poco espiritual, de lo que era la manifestación misma del Eterno. Pero su mujer le respondió, si Adonai hubiera querido hacernos morir, no habría tomado de nuestra mano el holocausto y la ofrenda, ni nos habría mostrado estas cosas, ni nos habría anunciado en este tiempo cosas semejantes. Y la mujer dio a luz un hijo y llamó su nombre Sansón, Shinshon. Y el niño creció y Adonai lo bendijo, que lo bendijo. Y el espíritu de Adonai comenzó a impulsarlo en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Qué hermoso inicio de esta historia, lógicamente, que era lo que le quería yo manifestar. De manera, como conclusión, coloco aquí el texto de Hebreo, desde el versículo 23, donde dice, por fe, por emuná, por obediencia, Moisés, después de nacer, fue escondido 3 meses por sus padres, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por fe, Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios, que tener el gozo temporal del pecado. Tremendo. Considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua, el Pesaj, y el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por fe cruzaron el Mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por fe Rahab, la ramera, no pereció junto con los que no creyeron, pues acogió a los espías en paz, en shalom. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará para relatar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y también de Samuel, y de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos, otros fueron torturados al no aceptar liberación para alcanzar otra resurrección mejor, y otros sufrieron la prueba de escarnio público y azotes, además de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, tentados, aserrados. Aquí por eso dicen que algunos profetas, algunos hablan que Isaías murió aserrados, murieron pasados a cuchillo, anduvieron errantes, vestidos con pieles de oveja, con pieles de cabras, indigentes, afligidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, deambulando por desiertos y montes en las cuevas y cavernas de la tierra. Y todo esto aunque alcanzaron buen testimonio mediante la obediencia, la fe, la emuná, no recibieron la promesa. Habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Bendito es el Eterno. El Señor te ha llamado a ti, amado, también. Para a ti y a mí, para obediencia, para poder seguir caminando de acuerdo a las instrucciones, a que estemos cimentados a la luz de la Escritura, de la palabra, a que podamos nosotros cimentando en lo que dice la Escritura, en lo que dice la palabra del Eterno realmente, amado. Tenemos que estar basados en la Escritura, en la palabra, amado. Tenemos, lógicamente, muchas fuentes y tenemos que en este tiempo que sopesarlas. Hay muchos. Hoy estamos en la era de la comunicación, pero a la vez de la desinformación. Entonces tenemos que estar siempre sopesando todas estas cosas que estamos nosotros verificando, que nos sustente más lo que es la Torá, la Escritura,
¿qué dice la Escritura realmente? ¿Quién no está basado en la Escritura? Porque estamos en un tiempo que el peligro mucho más es toda la desinformación o para alguna información de lo que tenemos en las diferentes redes sociales, porque ni siquiera son fuentes bibliográficas. Sin embargo, nos toca sopesar las cosas. Es mirar, ustedes y yo tenemos una alta responsabilidad en lo que publicamos, ya sea en redes sociales y también inclusive en lo que mandamos a nivel de los grupos. Que eso que mandemos en los grupos sea para meditar, para pensar críticamente, para evaluar, pero también sobre todo para sustentarnos más en la escritura del Padre Celestial, en que podamos decir, alabado sea el Señor, porque sabemos que tenemos muchas percepciones, hay muchas percepciones en este mundo. Es un mundo relativo, es un mundo netamente relativo y que en ese mundo relativo hay muchas dificultades que no sabemos lógicamente por dónde esa línea, digamos, esa verdad. La verdad hoy es relativa. La verdad desde el punto de vista de nuestra obediencia a la Escritura es Mashiach, es Cristo. Esa es nuestra verdad. Pero todos los pensamientos hoy en esta tierra tienen una tendencia relativa. Aún el mío propio. Por eso es mucho más complejo este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que acercarnos más a la responsabilidad que tenemos de lo que es la información que yo, como su pastor, como Roe, les suministro a ustedes de la referencia y de las fuentes bibliográficas. Y por eso es muy importante, amado, tener una capacitación. Le doy la gloria al Eterno por haberla tenido yo, de lo que significa realmente la investigación y lo que muchos de ustedes también tienen como académicos, como profesionales, de poder mirar estos tiempos que estamos viendo a nuestra vista, de lo que está sucediendo, para el pueblo del Eterno. Y todos tenemos que sopesarlo. Por eso es bastante complejo este tiempo y que cada uno tiene una apreciación que es respetable desde lo que está pasando con esta pandemia hasta lo que cada uno tiene la decisión misma de tomar. Por eso evaluemos cada uno de nosotros, miremos qué decisión vamos a tomar, qué fuente bibliográfica. Recuerde que hay muchas cosas que no son fuentes bibliográficas, que son opiniones solamente, que son puntos de partida. Me refiero a los temas que hoy enmarca lo que son la misma vida de las decisiones que nos toca tomar con respecto a esta pandemia. Ayer yo leía sobre la peste negra, que también fue una pandemia enorme. Ayer también leía sobre el tema, cómo fue el tema de la viruela, el tema de muchas enfermedades que han venido de tiempo atrás y cómo también el Señor ha ayudado durante ese tiempo para que se puedan contrarrestar muchas de estas cosas que en algunos países puede estar radicada y en otros no. Por eso seguir con la prudencia, amado, seguir analizando todas las cosas, seguir meditando sobre ellas y que el Padre a usted y a mí nos ayude a tomar la mejor decisión. Pero hay una decisión que es fundamental, amado, y la decisión por Mashiach. Esa decisión de Mashiach es ajena a muchas cosas que están pasando, que mucha gente quiere mezclarla, que es otra cosa y que es una mala hermenéutica. La decisión tuya y mía por obedecer a Mashiach y obedecer lógicamente la Escritura se mostrará con nuestra obediencia a la palabra, independientemente de las percepciones o decisiones que el mundo esté dando, Por eso la Escritura dice, no hay ninguna condenación para los que están en Mashiach. Pero por los que están en Mashiach es porque caminan con base a la obediencia a Mashiach. Eso nos deja un descanso maravilloso, porque hay aspectos periféricos que la gente tiende a discutir y trata de acercarlo o inferirlo a la palabra, que lastimosamente no hay ninguna inferencia. Y lastimosamente sacamos esa información de los contextos para meterlo así bruscamente a la Biblia, Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Y ha sucedido durante muchos años, muchos años. Por eso la invitación que hoy te presento, una vez más con conocedores, es que vengamos y mantengamos el arrepentimiento de la Teshuvá.
El Señor va a mirar tu obediencia que reconociste a nuestro Salvador, a Yeshua, sus méritos. Entendemos lo que es la gracia, porque la gracia es la elección divina del Padre para con tu vida y con la mía, así como tuvo el mismo Sansón, que a pesar de todo se mantuvo esa gracia sobre su vida. Pero la gracia de Sansón no lo exoneró para obedecer lo establecido por el Padre Eterno, para obedecer lo que es. Así que independientemente de tus apreciaciones, de mis apreciaciones, desde el punto de vista de lo que está pasando con la pandemia o con otros temas diferentes, lo que debe manifestar en nosotros, el estar orando, el obedecer los mandamientos del Señor, los mandamientos del Eterno, clamar a Él, glorificar su nombre y exaltarle. Ya ajenamente habrá diferencias conceptuales de temas que estén pasando con la pandemia, con otros temas diferentes que tengan que ver con la parte biológica de las consecuencias que hemos vivido con esta pandemia. Pero con pandemia o sin pandemia, pidamos al Eterno que nos ayude a seguir obedeciendo su Torá. Su Torá, sus instrucciones son la base fundamental para identificarnos como verdaderos creyentes, amados. Verdaderos creyentes en el Señor. Amén. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu comprensión, Señor, por tu piedad, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra divina, Señor, a tus instrucciones santas, Señor. Colocamos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, Señor. Colocamos en tus manos esta congregación, Sion, Padre amado. Colocamos en tus manos cada persona que nos va a estar escuchando en los diferentes estudios que compartimos, Señor. Y ayúdanos a ser responsables, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos que nuestros labios sean unos labios que puedan edificar, que nuestros labios puedan identificar lo que es correcto y lo que es incorrecto, Señor. Por encima de todas las cosas estás tú, Señor. Tú eres la fuente de todas las cosas, Señor, Padre amado. Bendito es tu nombre, Padre celestial. Que podamos defender tu palabra, Señor, Padre amado. Que podamos defender tus mandamientos, el caminar contigo, Señor. Que podemos reconocer también que fallamos, que nos arrepentimos, Señor. Que venga a nosotros el poder obedecer las instrucciones que tú estableciste para nuestra vida. Que tomes control de nuestra familia, de nuestros hijos, de los sobrinos, de los nietos, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu mano siempre depositada sobre nosotros. Que tú quebrantes de mi vida y de la vida de mis hermanos cualquier arrogancia, cualquier orgullo, Señor. Y que podamos seguir caminando de acuerdo a tu voluntad, Padre eterno. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Mashiach. Amén y amén. Amados, bendiciones a todos. Recuerden que hoy en la tarde a las 4:30 tenemos 40 minutos de enseñanza de hebreo básico. Con nuestro hermano Fede estaremos con las parashá, las porciones bíblicas, y después lo que es descubriendo la Biblia hebrea, que es un tema interesante, que damos un recorrido de lo que es los 5 primeros libros de la Biblia. Mañana a las 10 con nuestro hermano Jacob, a las 10 de la mañana, y el miércoles estamos realmente muy agradecidos con ese estudio de Salmo. La gloria es para el Eterno, con nuestro hermano José. Así que estemos siempre ahí conectados. Lo importante es darle prioridad. Sé que muchos tienen compromisos laborales, inclusive de estudios también algunos también están haciendo algunos estudios aparte, pero en la medida de la posibilidad de podernos estar apoyando con esta enseñanza. Y algunos también, la mayoría de los que están aquí, ya se le está estudiando y preparándose. Así que bendiciones.